guardaparques, aquellas personas que cuidan nuestras áreas protegidas. Sucede que el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ha emitido un instructivo que prohíbe a los guardaparques y otros funcionarios de la institución la difusión de información sobre sus áreas de trabajo. Este instructivo es el 0013-2026. Está suscrito por la directora general ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Cecilia Gabriela Miranda, y está dirigido a los 23 directores de áreas protegidas del CERNAP. ¿Qué es lo que dice en la parte referida a la libertad de expresión? Dice, 1. Las cuentas personales de guardaparques o funcionarios no deben ser utilizadas para difundir información institucional, operativos, actividades internas o mensajes oficiales. 2. Toda comunicación de carácter institucional debe publicarse únicamente a través de las cuentas institucionales del CERNAP o las cuentas institucionales de cada área protegida. Se prohíbe usar perfiles personales para emitir comunicados oficiales, publicar fotografías, videos, informes u operativos institucionales desde cuentas personales o mezclar contenido privado con contenido institucional. El instructivo ha provocado la reacción de rechazo de parte de los guardaparques, además de activistas por el medio ambiente, algunos líderes de opinión que consideran que se trata de una vulneración al derecho a la libertad de expresión, en el contexto de que en los últimos años, básicamente, la ciudadanía boliviana se ha estado informando de lo que sucedía en las áreas protegidas a través de las comunicaciones directas que hacían los guardaparques, sobre todo a través de sus redes sociales. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación, ABOLAC, don Marcos Uzquiano. Marcos, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, querida Mary, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para la entrevista. Bueno, Marcos, la primera pregunta es, ¿por qué ustedes están rechazando, lo han hecho a través de un pronunciamiento público, este instructivo de parte del CERNAP? Bueno, antes de comenzar, querida Mary, queremos nosotros comenzar puntualizando de que la posición asumida por la BOLAC obedece a una situación que ha despertado no solamente la molestia, sino la preocupación de los guardaparques de base por los alcances que tiene el instructivo. Bueno, se considera que es un instructivo demasiado genérico, que no diferencia desde nuestro punto de vista entre lo que vienen a ser las restricciones, evidentemente, para manejar información sensible respecto a temas institucionales versus lo que son nuestras redes o perfiles personales, ¿no? Entonces, ¿y por qué estamos abordando este elemento, no? Porque para nosotros básicamente constituyen las redes sociales para los guardaparques una herramienta, una plataforma de lucha y defensa de las áreas protegidas que en los últimos años ha contribuido de gran manera a que se pueda levantar la voz de protesta, la voz de defensa de nuestras áreas protegidas a nivel nacional. Otro elemento súper importante, querida Mary, queremos aclarar de que este pronunciamiento que ha asumido la BOLAC no obedece a ningún tinte político, ni tampoco tiene nada en contra de la persona. No es algo que esté en contra de la directora ejecutiva, pero sí en contra de esta decisión que consideramos no es una decisión que haya sido debidamente analizada, ¿no? Porque nuevamente te reitero, consideramos que transgrede derechos elementales, fundamentales que están protegidos por la Constitución Política del Estado, como el derecho a la libertad de expresión, el deber incluso de denunciar ilícitos ambientales que ocurren en áreas protegidas o del acceso de la misma población civil a la información ambiental de lo que ocurre dentro de estas áreas protegidas. Entonces consideramos que esos son temas súper importantes, muy elementales. Marco, cuando tú dices que esto no tiene que ver con la persona o con temas políticos, yo estoy recordando que ustedes de hecho han apoyado el nombramiento de la actual directora del CERNAP por su nexo con los guardaparques, por su trabajo en pro del medio ambiente, ¿verdad? Así es, Mary, así es, y eso no ha cambiado. Ya lo he dicho en reiteradas entrevistas que nosotros, todos los guardaparques, por no decir que otra gente también de las comunidades de la sociedad civil, le tiene un profundo aprecio, un profundo respeto a la licenciada Cecilia por su trayectoria, por su compromiso, y hemos celebrado. Pueden revisar mis cuentas personales, lo he hecho público, un posicionamiento como ABOLAC celebrando esta designación precisamente
por esas cualidades que ella tiene como profesional, con toda esa trayectoria y experiencia, ¿no? Y otro elemento bien importante a destacar, Mary, es que no es pues la primera vez que la BOLAC se pronuncia por un tema de esta naturaleza. Ya en el año 2023, con otro director ejecutivo que también ha emitido un pronunciamiento similar restringiendo a los directores, a los guardaparques, dar entrevistas e información de lo que ocurría en las áreas protegidas en ese momento, de los incendios forestales, evidentemente, ha generado una reacción no solamente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, sino también de la Asociación Nacional de Periodistas, ¿no?, de Bolivia, asociaciones departamentales, la sociedad civil, que ha hecho que el Viceministerio de Comunicación de aquel entonces instruya y recomienda al CERNAP dejar sin efecto esa instructiva, precisamente por la sensibilidad que tenía de transgredir derechos fundamentales que estaban protegidos por la Constitución Política del Estado. Entonces la posición nuestra, Mary, obedece a ese principio. Sí nos preocupa mucho el tema de la sensibilidad de cierta información que se la debe guardar con mucho recelo en las áreas protegidas. Nosotros no somos gente irresponsable que va a ir a divulgar información respecto a un operativo en curso, por ejemplo, porque sería como darnos un tiro en el pie nosotros mismos, ¿no?, frente a una situación de amenaza. Se trata más bien entonces, de alertas que ustedes puedan dar de aquello que esté sucediendo, ¿no? Por ejemplo, este instructivo del que tú estás hablando, yo lo recuerdo perfectamente porque hubo una movilización de la sociedad civil para apoyarles a ustedes para que se revirtiera este instructivo del año 2023, porque se producía en el contexto de los incendios, en el contexto de la minería ilegal, de la tala de árboles, de la caza y de otras actividades, incluso de producción de coca, de apertura de caminos ilegales en las áreas protegidas, que de otra manera no llegarían a oídos de la gente, ¿no? Realmente hay cosas que, estas alertas que ustedes mandan a través de las redes sociales son centrales incluso para detener algunos procesos delictivos que están sucediendo en las áreas protegidas. Marcos, te comento que yo hablé con la directora del CERNAP esta mañana, le hicimos una entrevista y me gustaría escucharla ahora, no sé si la tenemos lista. Vamos a escucharla, por favor, a la directora del CERNAP respecto a este instructivo. Los guardaparques piden retroceder en ese instructivo que les prohíbe publicar actividades de sus áreas protegidas en las redes sociales. ¿Qué puede decir respecto a este pedido? Bueno, en realidad no es un instructivo que amordaza y que impide que saquen en sus redes sociales. Yo quiero comentar que el CERNAP es una de las instituciones que ha sido más vulnerada en su institucionalidad. He recibido una institución estoy como en un campo de batalla. Hay mucha resistencia a que ponga orden. Entonces, el instructivo es como cualquier instructivo de cualquier institución pública o privada, donde lo único que se hace es el ordenamiento de la comunicación. Yo quiero que ustedes sepan que desde que he entrado el 19 de diciembre, he sufrido ataques, he sufrido infidencia de información estratégica que maneja el CERNAP, además temas como desvinculaciones, memorándum, porque a mí me toca ordenar la casa. El CERNAP es una institución de alrededor de 600 funcionarios y déjeme decirle que el CERNAP está en unas condiciones deplorables. Han hecho perder información, no reconocen mi autoridad, muchos funcionarios han estado vinculados a hechos de corrupción, que eso es público, entonces me toca ordenar la casa. Y en el tema de comunicación, hay temas de información interna que le sacan en las redes a nombre de libertad de expresión. En ningún momento se dice que se va a coartar o se va a amordazar a los guardaparques. Eso es me parece una tergiversación extrema que realmente ha levantado una ola en las redes. Y le digo sinceramente que ese es un instructivo interno de la institución. En ningún momento, el tema de los guardaparques para mí es prioridad en la gestión. Yo he sido fundadora de ABOLAC en el año 2000. Yo toda mi vida profesional he trabajado en defensa de los guardaparques. El 16 de enero he recibido de los primeros grupos, porque ellos tienen puertas abiertas en mi oficina y en el CERNAP,
Y hemos tenido una reunión con Abolac y toda su nueva mesa directiva y, por supuesto, reconocer las condiciones deplorables de los guardaparques es algo preocupante en la institución. Pero el tema del instructivo no tiene los alcances, ni la dimensión, ni la tergiversación con la que están manejando las redes. Yo agradezco mucho que me den la palabra porque en realidad eso es un mecanismo, si usted quiere, de regulación interna que toda institución tiene y no tiene el alcance de lo que las redes están diciendo. Los guardaparques, usted puede ir ahorita a cualquier área protegida y ellos, por supuesto, que tienen que brindar la información que se requiera, jefes de protección, directores, guardaparques o cualquier funcionario del CERNAP. El sentido del instructivo no es ese. Esa es una interpretación antojadiza. Sin embargo, directora, el año 2023 también el CERNAP intentó una resolución parecida y gran parte de la sociedad civil rechazó ese instructivo y de hecho el CERNAP tuvo que retroceder. ¿No se está pareciendo ese instructivo a lo que sucedió el 2023, directora? No, de ninguna manera. Para empezar, el contexto es distinto. Hay una dificultad en reconocer mi autoridad. Muchos funcionarios están resistiéndose porque yo tengo una institución totalmente desordenada, con hechos de corrupción terribles, con temas de infidencia, con temas de que me bloquean, hacen perder información, entonces tengo serios problemas. En esa situación, por supuesto que las redes restituyeron a funcionarios. A los funcionarios que ahorita los están defendiendo y todo el mundo está criticando que si saco, son funcionarios y ha sido gente vinculada a redes de extorsión, a redes de delincuencia. Lo siento mucho, hay guardaparques también y jefes de protección. Y mi misión es limpiarle la institución, el trabajo sucio lo tengo que hacer y por supuesto como cualquier ciudadano boliviano están haciendo sus defensas. Por supuesto que la corrupción a veces no tiene factura, pero hay redes de extorsión, de corrupción, de cobros irregulares entre muchos de los funcionarios que están en las áreas protegidas y también en unidad central. Entonces sí me toca una labor difícil de ordenar la casa. Entiendo. El argumento principal de los guardaparques y de los líderes de opinión que se oponen a este instructivo es que vulnera la Constitución Política del Estado en el artículo referido a la libertad de información, pero también el derecho al acceso a la información y por otro lado el acuerdo de Escazú que promueve la información libre sobre temas ambientales. Entonces, ¿qué me puede decir al respecto, directora? En ningún momento el instructivo dice eso, por supuesto. Creo que también hay una tradición, por supuesto, de la persona que está liderando esto, de ese trauma. Los guardaparques y muchos funcionarios han sido muy maltratados, ¿no ve? Y en el tema ese, por supuesto que se reconoce. Mire, yo soy creadora de Abolac, he trabajado toda la vida defendiendo a los guardaparques, entonces la verdad que esos alcances es una interpretación antojadiza. Yo le digo que en ningún momento se está amordazando, la información pública es pública, pero también se tiene que respetar el ordenamiento institucional donde usted trabaja. En cualquier institución eso hay. Cuando usted tiene contratos o algo, no es que la información todo el mundo puede sacar todo. O sea, hay una resistencia a ordenar las casas. En ningún momento se está coactando ni los derechos de los defensores. Imagina, yo trabajo en medio ambiente y digo, ¿cómo voy a vulnerar esos derechos? Entonces yo creo que eso es una interpretación. Yo quisiera que vean, en ningún momento yo estoy limitando eso ni nada. Lo que sí tiene que haber un cuidado serio de la información que transmitimos. Usted sabe que la dirección y solo la gestión de un área protegida es bastante compleja. Hay acciones de intervención en áreas protegidas que es una información estratégica que hay que manejarla con mucho cuidado. Entonces tenemos una cantidad de ilícitos y de gente interesada en que se caiga la gestión, en romper los esquemas de poner orden, y eso sí me está costando mucho. O sea, creo que este nivel de iniciar el proceso de reestructuración del CERNAP a mucha gente no le está gustando. Entonces,
El sentido y la finalidad del instructivo, eso también quiero precisar, es tener un orden interno del manejo de la información institucional. Eso es. Yo recuerdo cubierto bastante tiempo temas ambientales, temas relacionados con las áreas protegidas, en fin, y recuerdo que la información de los guardaparques a través de sus redes sociales ha sido fundamental para conocer lo que estaba sucediendo dentro de las áreas protegidas. Por ejemplo, alertas sobre incendios, por ejemplo, apertura de caminos ilegales, incluso temas de coca y de narcotráfico. ¿No cree que eso se va a ver restringido con este instructivo? Para nada, le digo, esa es una interpretación antojadiza. Además, yo quiero decirle que el 16 de enero hemos tenido la reunión con Abolac. Es como si yo no pudiera hablar con los guardaparques, da la impresión de que estamos en un estado de emergencia. La voz de los guardaparques es fundamental. Ellos son la base de la gestión que se hacen áreas protegidas, pero otra cosa también es el respeto a la institucionalidad. Usted sabe que ha sido quebrada la institucionalidad del CERNAP y uno de mis mandatos es recobrar la institucionalidad. Entonces, yo tengo que poner orden en esta institución y de ninguna manera voy a violentar derechos de los defensores, derechos de los guardaparques. Hemos tenido la reunión con Abolac, con toda su mesa directiva. Yo, de los 300 guardaparques, a los 200 los conozco. Yo he trabajado toda mi vida en los procesos de formación de los guardaparques. Entonces, eso, diríamos, es una interpretación sin fundamento y, por supuesto, que el alcance de ese instructivo no implica que estemos amordazando y que no pueda la gente hablar. Eso es completamente falso. ¿Eso quiere decir que el instructivo se va a mantener inalterable? Es que, a ver, le estoy diciendo que hay una interpretación que no condice. Yo tengo que empezar a ordenar esta institución y ese es un instrumento que yo tengo y potestad para empezar a regular las cosas y ordenar. Entonces no estoy vulnerando ningún derecho, no estoy vulnerando a que la gente no se manifieste. Y por supuesto que los guardaparques y cualquier funcionario del CERNAP tiene que acatar el ordenamiento que estoy poniendo. He recibido una institución totalmente desordenada, con mucha resistencia a reconocer que yo soy la autoridad. Ha habido una tradición aquí de que la gente hace lo que quiere, 20 años sin institucionalidad, con delincuencia organizada. Tengo todavía redes de extorsión metidas en las áreas protegidas, entre los funcionarios, y por supuesto yo no tengo ahorita toda la capacidad para arreglar inmediatamente, pero tengo que empezar a ordenar las cosas. Entonces, pierda cuidado que ese instructivo no tiene el alcance de lo que están haciendo en las redes y yo le agradezco mucho que me dé la oportunidad porque el CERNAP es una de las instituciones vitales. Agradezco toda la prensa en términos de que apoyan la gestión de los guardaparques, apoyan la gestión de las áreas protegidas y por supuesto para mí este es un tema interno, no tiene el alcance que le están dando. Directora, le agradezco muchísimo por haber atendido la entrevista. Yo sé de su trabajo, sé que usted es considerada la mamá de los guardaparques por el trabajo que ha realizado durante muchísimos años, por eso quería escucharla y de hecho aprovecho para invitarla para más adelante una entrevista presencial donde podamos hablar de todo aquello que usted ha encontrado dentro de la institución que le va a interesar a la sociedad también. Le agradezco de corazón, la verdad que yo no he sido una figura pública ni manejo redes, pero hay tantos temas tan interesantes y yo agradecida con la prensa que siempre ha estado a la defensa de las áreas protegidas en tanta situación de delincuencia que hemos tenido en el país. Entonces, con mucho gusto podemos hacer sesiones, por supuesto que yo encantada puedo empezar a compartir no solo el espectro negativo de lo que estoy recibiendo en esta institución, sino todas las proyecciones y la importancia de tener estos patrimonios naturales y culturales dentro de nuestras áreas protegidas. Era la directora nacional del CERNAP hablando sobre este instructivo. Tenemos que ir a una breve pausa y enseguida regresamos con Marcos Usquiano y tenemos también aquí en el estudio una visita muy especial. En una noche
Estamos de regreso en Sin Concesiones y quiero escuchar a Marcos Usquiano con su reacción después de haber escuchado la entrevista con la directora nacional del CERNAP. Marco, básicamente la directora lo que dijo es que está intentando hacer una reestructuración en la institución, que no le están dejando, que por eso se oponen al instructivo. Dos, que tal vez tú tienes algún trauma del pasado y por eso te estás oponiendo al instructivo sobre comunicación. Y también dijo finalmente que se tiene que acatar porque es parte de sus atribuciones. ¿Cuál es tu reacción al respecto, Marcos? Bueno, primero, siempre con mucho respeto, ¿no? Si la directora tiene esa percepción respecto a mi persona, ¿no? Que es un trauma lo que tengo, pues yo, en todo lo contrario, más bien le tengo un profundo aprecio, una profunda admiración, respeto, como lo he dicho en un principio, me mantengo en esa misma posición. Y bueno, todos sabemos, ¿no? El desorden que había en el CERNAP. Creo que la Asociación Boliviana de Guardaparques ha sido puntal en esta defensa, en esta denuncia pública. De anteriores gestiones hemos venido denunciando irregularidades en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Yo creo que más bien en este caso con la licenciada Cecilia, nosotros no estamos en ese rumbo, ¿no? Porque sí hemos enarbolado la defensa de la institucionalidad, que se recupere la institucionalidad de las áreas protegidas. Ha sido uno de los puntales de la lucha que ha liderado la Asociación Boliviana de Guardaparques. Entonces creo que por ese lado nosotros mal podríamos resistirnos a aceptar la autoridad de la directora ejecutiva. Como bien le digo, una muestra clara es el grado de aceptación que hemos tenido como guardaparques a nivel nacional, la publicación misma que mi persona ha hecho por mi propia página del Facebook, felicitando y saludando esta designación, y creo que ese profundo respeto y admiración hacia la directora ejecutiva no cambia. Claro. Pero lo que sí, acá nuevamente reitero, es el fondo de este instructivo. Ella indica de que no transgrede derechos, que no limita nada, que los guardaparques pueden seguir publicando, pero entonces, ¿cómo entendemos esa parte donde dice que se prohíbe publicar fotos, publicar videos? Nosotros, como te digo, separamos muy bien la parte de la información sensible, estratégica. Esa parte no tenemos ningún cuestionamiento, Marcos, pero sí. Hay una cosa que ella ha dicho también y que a mí me ha dejado preocupada, y por eso te quiero trasladar la pregunta. Ella ha dicho que hay funcionarios, me imagino que se refiere a los guardaparques, que son parte de algunas redes de extorsión, es decir, parte de ilícitos dentro de las áreas protegidas. ¿Tú qué puedes decir al respecto? ¿Conoces algunos de esos casos? ¿Has recibido información de CERNAP en ese sentido o de los propios guardaparques? Mira, cuando tuvimos la reunión en el mes de enero con la directora ejecutiva en la unidad central, se le hizo notar unas destituciones que ella había realizado, ¿no? de un par de jefes de protección de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, uno de los casos, y otro de la Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, y también de uno de los directores, ¿no? En este caso de la Estación Biológica del Beni. En todos los casos nos dijo que sí habían indicios, ¿no? De denuncias, de malos manejos, de corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hemos pedido a la directora ejecutiva? Simplemente que no se vulneren los derechos de ninguna persona, ¿no? Que si son denuncias probadas, documentadas y fundamentadas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y las autoridades competentes tienen la plena atribución y responsabilidad de hacer el seguimiento, investigar y sancionar conforme a ley estos hechos. Nosotros no estamos acá para encubrir ni para proteger actos irregulares o defender de repente malos funcionarios, pero tampoco que por simple denuncia, por simple, no sé, rumor o chisme de algunas personas, se desvinculen funcionarios y que, como te digo, no tengan el derecho mínimamente a ser representados y todo aquello, aunque están siguiendo sus representaciones en el marco de lo legal, en el marco de lo que corresponde, pero nos ha preocupado, por ejemplo, que ella indique de que, bueno, por encima de lo que sea, es una decisión tomada y más o menos como que no había vuelta atrás. Y nosotros nos quedamos con la duda. ¿Y qué pasa si estos funcionarios en el marco de este proceso logran demostrar de que tales aseveraciones no son consistentes? Entonces nos queda esa duda. Entiendo, y nuevamente ustedes lo que estarían pidiendo es como investigación previa antes de tomar una decisión de desvinculación, por ejemplo. Por supuesto, eso es lo que le hemos pedido a ella, ¿no? De que hay los procedimientos, el CERNAP tiene los mecanismos incluso para cruzar información, le hemos dicho, ¿no? Entonces, no simplemente agarrar y tomar una decisión, desvincular gente porque alguien le ha dicho de que son corruptos o tienen tal cosa, tales. Te pido que me esperes un ratito porque tenemos aquí en la cabina de Radio Fides a Daniela Arratia. Daniela es integrante, la líder en realidad del colectivo Lucha por la Amazonía. Bienvenida, Daniela.
Gracias, Mary, un gusto el estar presente acá. Un saludo a Marco también, un defensor incansable de la lucha. Y bueno, también el haber escuchado, ¿no?, esta intervención de la directora del CERNAP. Bueno, me quedo ahí porque tengo que ir a una pausa y enseguida volvemos con Daniela. En una noche. Ahora sí vamos a hablar con Daniela Arratia. Daniela, primero, ¿qué te parece este instructivo? Simple, como lo dijo Marco, el momento en el que en el tercer punto se dice, se prohíbe a usar perfiles a personas que emitan comunicaciones oficiales de publicar fotografías, videos, informes, son sus redes sociales. Hay algo muy importante que a mí me ha impactado mucho de la intervención de la directora del CERNAP. Son dos cosas en realidad. La primera es, estamos acomodando la casa. Efectivamente, nosotros dentro del movimiento sabemos lo que ha pasado con el CERNAP, sabemos la situación de institucionalidad del CERNAP, lo que ha pasado el 2023 durante los incendios forestales, por ejemplo, del Madiri, si no hubieran sido los guardaparques, si no hubieran sido la sociedad que ha pagado el sobrevuelo, que hasta ahora no se le hace juicio de responsabilidad, por ejemplo, a Calvi Montes ni a Johnson Jiménez, que más bien ese también debería ser un ordenar la casa, ¿no?, inicial, deja, ¿no?, en preocupación constante de cómo realmente se está manejando. Y luego llega este instructivo, donde se prohíbe a los guardaparques hablar en sus redes personales. Estamos hablando de redes personales y hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El ordenar la casa empieza con los derechos del trabajador. Ahí empieza. Y acá, por ejemplo, en este instructivo se vulnera, uno, la Constitución Política del Estado en su artículo 21, que habla sobre el acceso a la información y el garantizar la información. El artículo 106, que habla sobre el uso de la información. Hay algo muy importante, que es de que este instructivo no puede anular un derecho constitucional, ¿no?, que es el derecho al acceso a la información y el derecho a manejarla. Por otro lado, estamos hablando de un tema en el que, si bien los guardaparques son funcionarios públicos, no dejan de ser ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a acceso a la información, derecho a presentar la información como ellos quieren. Esto no es el ser funcionario público no te desvincula. Y acá, por ejemplo, te dice, todas sus redes personales tienen que ser pasadas a un drive o un documento. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Yo tengo que pasar mi red personal, ¿no?, cuando las redes sociales están hechas para eso. Hay algo que se llama el derecho informático, donde todos nosotros tenemos derecho a acceso a la información a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, son nuestro derecho dentro de lo que es todo este panorama de la web. Daniela es abogada y por lo tanto nos está dando un panorama también legal, ¿no?, de dónde se inserta este instructivo del CERNAP en el marco de la Constitución, en fin, ¿no? Pero también a ella quiero preguntarle, porque es activista por el medio ambiente, preguntarle cuáles serían las consecuencias de que los guardaparques guarden silencio, que no difundan lo que está sucediendo en las áreas protegidas a través de sus redes sociales. Y justo vamos a este punto que es tan importante, ¿no? Porque este instructivo, si bien ella dice es un instructivo institucional, no es un instructivo institucional. Este es un instructivo que tiene también, que contrae la vulneración de un derecho colectivo, que es el derecho de la sociedad civil a conocer la situación real de lo que está pasando en nuestras áreas protegidas. Algo que tenemos que entender es de que las áreas protegidas no solamente son un área de esparcimiento. Las áreas protegidas son ecosistemas vivos de las cuales nosotros recibimos beneficios biológicos, cada uno de los ciudadanos. La pérdida de estas áreas protegidas significa una fuente irremediable de daño a cada uno de nosotros, a través de la contaminación, a través de la pérdida de ríos aéreos, como es lo que ha ido pasando. ¿Qué es lo que pasa? La ley de derechos de la madre tierra
nos menciona sobre los daños irreversibles que tienen que ser denunciados. Entonces no estamos hablando simplemente de se les ha quitado un derecho, sino también es el deber de los guardaparques informar. Cuando las redes, por ejemplo, de las instituciones, que es lo que generalmente pasa en el tema del CERNAP, y lo que ha pasado también durante todos estos años con los incendios forestales, con las redes institucionales, los guardaparques han sido quienes han estado velando por el bienestar de estas áreas protegidas. Si no hubiera sido ellos que han estado en primera línea, no hubiéramos tenido ni siquiera el conocimiento por la desinformación que había estatalmente. Entonces, Constitución, Ley de la Madre Tierra, ¿qué pasa con el Acuerdo de Escazú? Y es ahí donde entramos con el tema del Acuerdo de Escazú. La ley 1182, que es la ratificación del Acuerdo de Escazú, es de carácter vinculante y obligatoria para el Estado boliviano. Ojo, cabe recalcar que incluso el Acuerdo de Escazú, al ser una norma preferente por la cantidad de años que tiene, por ejemplo, la ley 1333, el Acuerdo de Escazú es una norma preferente. Y la misma Constitución Política del Estado, dentro del bloque de constitucionalidad, nos dice que los acuerdos en derechos humanos que son incluso preferentes a la Constitución Política del Estado son norma que debe ser tomada de manera principal. Entonces, ¿qué debería pasar con este instructivo, Daniela? O si ya has expuesto la Constitución, has expuesto la Ley de la Madre Tierra, acabas de exponer el Acuerdo de Escazú, que además tiene una aplicación preferente, ¿qué debería pasar con este instructivo? Este instructivo, por más de que no quiera decirse que es una mordaza, es una clase de hostigamiento. Tenemos que ponernos a pensar en esa situación. ¿Por qué? Porque un guardaparque, al tener este instructivo en las manos que te dice no puedes subir ni fotos, ni nada, ni incluso yo tengo que ver qué redes sociales son las que tú manejas, genera un miedo que castiga al guardaparque a publicar, que es parte de su obligación, sus roles. Ahora, hay algo muy real. Hablamos de información que no debe ser velada. La única información que no debe estar velada es la de seguridad nacional. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú, en este amplio espectro que nos habla sobre el derecho a la información, nos habla sobre un principio principal, que es el principio a la información abierta y pública. La información ambiental, al ser información que compete a cada uno de los ciudadanos, tiene que ser información pública y de carácter abierto. Entonces no puede haber un sesgo y decir no se puede dar este tipo de información, porque se incumple el deber de transparencia activa que tiene el Estado en su debida diligencia de hablar sobre la información. Este instructivo crea un efecto inhibitorio que castiga al defensor ambiental, porque, ojo, los guardaparques son defensores ambientales por definición. De hecho, el Tribunal Agroambiental también los ha reconocido como tales. Exactamente, hace poco, en la resolución 003, que ahorita vamos a hablar también sobre el tema de la resolución 003. Pero si me permites ahí, Daniela, ahora vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos también con Marcos Usquiano, porque sigue conectado con nosotros. En una noche cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo.
de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas. Sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas. Eso hablando con Marcos Usquiano, el presidente de la Asociación Nacional de Guardaparques. Marcos, leyendo el pronunciamiento que ustedes han emitido, este tiene una segunda parte respecto a las condiciones laborales de los guardaparques, por ejemplo, el tema de los salarios, el tema de la planilla, el tema de la logística de su trabajo, etcétera, etcétera. Las condiciones han empezado a cambiar con el nuevo gobierno, con la nueva directora del CERNAP, o las cosas se mantienen tal cual. Bueno, sí es un tema súper importante. Primeramente, aclarar de que los guardaparques pues no son la principal amenaza que tienen las áreas protegidas, ¿no? Eso, volviendo al tema del instructivo, para que se comience priorizando, digamos, amordazar a los guardaparques, porque siempre decimos, ¿cuál es el temor de que el guardaparque publique, se exprese o difunda, ¿no? Sus preocupaciones y todo lo que corresponde en cuanto a los valores naturales y culturales que tienen nuestras áreas protegidas? En cuanto al tema, por ejemplo, de las obligaciones pendientes del CERNAP, que es lo que todos los guardaparques en este momento se están preguntando, ellos dicen, y también nosotros ratificamos, en lugar de preocuparse en acallar a los guardaparques, ¿acaso no sería más importante atender las prioridades verdaderas que tienen las áreas protegidas? Por ejemplo, el tema de presupuesto, refacción, construcción de campamentos, asignarles los medios suficientes para que los guardaparques puedan cumplir su labor de manera adecuada, garantizar la función de los guardaparques a nivel nacional, que creo que es uno de los elementos claves donde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas debería intervenir. El tema de los salarios, el traspaso de los guardaparques eventuales al TGN. Tienen, por ejemplo, deudas pendientes el CERNAP con los guardaparques desde gestiones pasadas, tanto en refrigerios como en subsidios de lactancia. Entonces creo que hay una serie de aspectos que se tienen que comenzar a priorizar. Pero siempre decimos, o sea, es como que si los guardaparques fuéramos el problema de la mala imagen que en los últimos años ha tenido nuestra institución. Nosotros, como te digo, no somos, creemos que las actividades que hacemos más bien le dan un valor, le dan el empoderamiento necesario que necesita la sociedad civil respecto a sus áreas protegidas, y consideramos que más bien el Estado, las instancias correspondientes tienen que fortalecer esta labor. Le hemos pedido al CERNAP que reconozca a los guardaparques como defensores ambientales, tal cual lo ha realizado el Tribunal Agroambiental en la sentencia 003. Entonces nosotros le estamos pidiendo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas que más bien sigamos ese camino, sigamos ese rumbo, trabajemos en conjunto con la BOLAC para buscar soluciones a los problemas que se tienen, pero hasta el momento no ha cambiado absolutamente nada. Como te digo, no hay ninguna diferencia en cuanto al tema salarios, al tema, por ejemplo, de las obligaciones pendientes, no se ha resuelto todavía, y obviamente tenemos las firmes esperanzas de que eso vaya a mejorar, porque han sido precisamente las expectativas que han tenido todos los guardaparques al conocer la designación de la directora ejecutiva actual, ¿no? Por ese profundo aprecio. ¿Ustedes tuvieron algún compromiso de parte de ella en la primera reunión que sostuvieron para atender estos temas que para ustedes son centrales? Bueno, sí se nos dijo, ¿no?, que eran temas muy complejos, había mucha voluntad, mucha predisposición de todo el equipo que la acompañaba, pero que seguramente iban a haber temas que eran muy difíciles de resolver por la misma situación y coyuntura que actualmente atraviesa el país. Y para que te des cuenta, Mary, los guardaparques no son esa gente de protesta y de lucha, de convulsión o de generar ninguna situación de controversia a la misma institución. Entonces hemos aceptado, hemos entendido, hemos vuelto todas nuestras áreas protegidas, y creo que esa es una muestra de la madurez que tienen los guardaparques a nivel nacional. Nunca hemos tenido una situación de convulsión, de bloqueo o de dinamitazos como lo hacen otros sectores de la sociedad civil. El guardaparque, atendido o no atendido, retorna a sus áreas protegidas. Cuando mucho hacemos algunas veces es levantar la voz por nuestras redes sociales, protestar, reclamar por nuestros derechos, y hasta ahí llegamos. Entonces creo que no se ha tenido un compromiso oficial, y entendemos que muchas de las situaciones pendientes del CERNAP escapan a la posibilidad y a la misma competencia que tiene el mismo Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Porque el tema
de presupuesto tiene mucho que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por ejemplo. Claro, estamos en una crisis, ¿no? Seguramente ese es el contexto para que estos temas no se hayan atendido todavía. Sin embargo, entendemos la expectativa que ustedes tienen al respecto. Marcos, ¿cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a dar para oponerse a esta instructiva para que no publiquen cosas en sus redes sociales? ¿Van a recurrir a la justicia? ¿Van a hacer movilizaciones? ¿Van a pedir una reunión con la directora? ¿Cuál es el camino que van a tomar? Bueno, uno de los primeros pasos ha sido precisamente este movimiento que ya ha tenido mucha repercusión en redes sociales y parece que es lo que puede estar generando molestia o incomodidad en la directora ejecutiva. Vamos a insistir nosotros en esta forma y en esta manera de hacer una protesta no violenta, una protesta pacífica por una situación que nos tiene bastante preocupados a todos los guardaparques. Las siguientes acciones son precisamente las notas que nosotros estamos enviando de manera formal, tanto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, hacia el Viceministerio de Medio Ambiente, a la Dirección de Biodiversidad, a la Defensoría del Pueblo, para que a través de estas instancias se pueda llegar a consensuar una situación de esta naturaleza, ¿no? Porque es un instructivo que, como bien decía, parece que desde el punto de vista del CERNAP no van a dar un pie atrás, y evidentemente por eso es que nosotros estamos acudiendo a estas instancias para que se haga una revisión y se pueda llegar a un consenso saludable para las áreas protegidas, saludable para los derechos no solo de los guardaparques, sino también para los derechos colectivos del pueblo boliviano. Marcos, te agradezco muchísimo por haber estado en la entrevista. Tú estás ahorita en la estación biológica del Beni, ¿verdad? Vemos ahí en el fondo tu campamento seguramente. Así es, este es el campamento principal acá de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni. Estamos acá con todo el equipo de guardaparques, las tortuguitas que están ahí atrás también ya próximas a su liberación, así que aprovechamos el espacio más bien para invitarte a ti y a todo el pueblo boliviano a que se pueda sumar a esta maravillosa campaña por la vida. Existe la campaña, si podrías resumirla un poquito. Claro que sí, es una campaña de apadrinamiento de tortuguitas que nosotros utilizamos nuestras redes sociales y eso también nos ha dejado muy preocupados, ¿no? En la cual cada persona con 20 bolivianos, según su capacidad, su posibilidad, puede apadrinar una tortuguita a una cuenta habilitada a nombre de Fundesnab a través de un acuerdo con el CERNAP y cuyos fondos son utilizados para darle continuidad a esta iniciativa de conservación de nuestra Amazonía, pionera acá y además una iniciativa impulsada y promovida por los guardaparques de la Estación Biológica del Beni. Entonces voy a ser madrina de una tortuguita, ya te voy a escribir. Muchísimas gracias, Marcos, te mando un saludo y un saludo a todos los guardaparques también. Gracias, igualmente un saludo grande a Daniela, igualmente. Gracias, querida Mary, por la entrevista. Chao. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para continuar el diálogo con Daniela Ratia. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Estamos de aniversario. Cumplimos 87 años. Radio Fides, tu voz amiga. Somos tradición. En transmisión, Radio Fides. Somos modernidad. Nuestra prioridad eres tú, porque Fides es la gente. Radio Fides. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país.
Estamos en la última etapa de nuestro programa, dialogando ahora con Daniela Arratia. Daniela es abogada y hace poco, ella me va a decir cuándo, junto a otras activistas, otras abogadas, creo que la mayoría mujeres o todas mujeres, presentaron un recurso ante el Tribunal Agroambiental y la resolución emitida por el Tribunal Agroambiental ha marcado un antes y un después en justicia ambiental en Bolivia, y entre las cosas que se ha dispuesto es que los guardaparques sean defensores del medio ambiente, ¿verdad, Daniela? ¿Se cumple o no se cumple finalmente esa resolución del Tribunal Agroambiental? Este instructivo nos lo dice. Que no. Hay algo muy importante, ¿no? Y es algo que les decía, este instructivo crea un efecto inhibitorio que castiga a los defensores ambientales por informar. Entonces, realmente estamos en una etapa en la que el hostigamiento a defensores ambientales de manera institucional ya también es evidente, no solamente las amenazas, no solamente la criminalización. Algo que me llama mucho la atención es la manera en la que la directora del CERNAP hace referencia, ¿no? a Marco, a decir, tiene un trauma. Y sí, todos los activistas ambientales, personas que luchamos con la defensa ambiental, tenemos un trauma, porque hemos vivido tantos años de incendios forestales, de un montón de cosas, que el Estado tiene que garantizar y velar nuestro ejercicio de defensa. Pero ese trauma, entre comillas, no debería inhabilitarte para nada. Supongo. Algo que ha pasado, por ejemplo, en la audiencia del Tribunal Agroambiental, y es ahí donde se habla justamente este lado de defensa, ha sido por algo similar, ¿no? De decir, es que los activistas son traumados o tienen estos problemas, ¿no? Cuando realmente nosotros hacemos un trabajo de defensa de derechos de la naturaleza, de derechos humanos. Y es ahí donde el tribunal, y es ahí donde la resolución 003 no solo es una declaración de intención. Estamos hablando de un mandato. Los guardaparques son defensores. En este sentido, el Tribunal Agroambiental ha reconocido el rol de los defensores ambientales y la preferencia del Acuerdo de Escazú ante los tribunales agroambientales que hay en el territorio. Por ende, el derecho a la defensa ambiental, el Acuerdo de Escazú es vinculante. Y algo que es importante recalcar es de que un defensor ambiental no necesita un reconocimiento para ejercer su derecho a la defensa ambiental. Por ende, el acceso a la información, la publicación de la información, que ya está dentro del Acuerdo de Escazú, dentro de la Constitución Política del Estado, no tiene objeción para ser velada, excepto que, a no ser que sea de carácter netamente de seguridad nacional. Estamos hablando de temas ambientales que son de conocimiento prioritario para la ciudadanía. Con ese paraguas legal, Daniela, ¿qué recomiendas tú a los guardaparques para continuar, digamos, en esta estrategia que ellos se han planteado para evitar que este instructivo se aplique? Más que a los guardaparques, yo considero que debería haber un estudio jurídico real sobre este instructivo dentro del CERNAP, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una vulneración de derechos humanos y de una vulneración a defensores ambientales. No es de que se está tergiversando la situación, porque las palabras son claras. Aquí se prohíbe y se está hablando sobre cuentas personales, sobre cuentas de ciudadanos. Y hay algo muy real, que la protección del medio ambiente es mucho más importante que una imagen institucional, ¿no? Entonces, los guardaparques tienen varias vías, desde una acción de inconstitucionalidad, si ellos están haciendo ahorita notas sin todavía no ir a un área legal, todavía no ir a una instancia legal más directa. Yo considero que quien tiene que retroceder frente a este instructivo, como ha pasado el 2023, es el mismo CERNAP, porque no se puede callar ni amordazar a defensores ambientales. Por más de que digan que no es un instructivo mordaza, el hecho de prohibir y el hecho de que el CERNAP quiera tener incluso los usuarios de las cuentas personales de los guardaparques ya genera intimidación. Y hay que recalcar que la intimidación es una de las principales causas por la que existe el Acuerdo de Escazú. Esta violencia a nuestro derecho a defender y esta violencia a la persecución de defensores ambientales, amordazamientos, criminalización que está ocurriendo en el Estado boliviano, y que esta es una muestra de esta situación. No es de que nosotros estamos siendo
siendo alarmistas, simplemente estamos hablando lo que realmente dice este instructivo. Daniela, voy a hacerte abogado del diablo. Si yo trabajo en determinada empresa, la empresa tendría derecho de decirme que, por ejemplo, no difunda información porque lo van a hacer solo por canales institucionales referidos a esa empresa. Estamos hablando del CERNAP y de áreas protegidas. ¿Cuál es la diferencia? Es que estamos hablando de una institucionalidad estatal que tiene la obligación de dar información, ¿no? Y que lamentablemente durante todos estos años, es más, hasta ahora nosotros no nos responden, por ejemplo, notas que hemos dejado en el CERNAP sobre información, ¿no? Entonces, más bien, si se quiere ordenar una casa, no iniciamos con esto. Si se quiere iniciar una casa, iniciamos, como bien lo dijo Marco, con mecanismos que hagan de que realmente exista un acceso a la información, a defensores ambientales, a guardaparques, que no tengamos la necesidad de estar esperando meses y meses burocracia para poder acceder a la información que debe ser gratuita, pronta y efectiva cuando se trata en temas ambientales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que todo se va a manejar y centrar como en un cuello de botella, lo que está pasando en las más de 24 áreas protegidas, en una sola institución, en una sola red social como el CERNAP, ¿qué pasa? Que existe también una desinformación. ¿Qué nos garantiza a nosotros que el Estado boliviano realmente nos está dando la información real y veraz? Porque hay algo muy real. Durante todos estos años, el CERNAP no ha estado dando información real y veraz. ¿Cuál es la desconfianza de que el propio Estado pudiera entrar, por ejemplo, a las áreas protegidas, hacer exploraciones, en fin? Más o menos ese es el riesgo que pueda suceder. Un claro ejemplo de lo que está pasando con Tariquía, ese es el claro ejemplo. El cambio de uso de el cambio de plan de manejo de las áreas sin consulta, de manera directa. Por otro lado, el hecho de que no se quiera dar la información real, el hecho de que ni siquiera la empresa, por ejemplo, Petrobras, te quiera dar la información, ¿no? Cuando es información que tiene que ser vinculante para las personas que están en el territorio y para la ciudadanía en general. Ojo, no estamos hablando entonces solamente de, yo quiero publicar una fotito, un emoji o qué sé yo. Estamos hablando de temas estructurales del Estado, de la defensa de las 23 áreas protegidas y de todo lo que ellas, de todo lo que en ellas sucede, ¿no? Por ejemplo, apertura de caminos, por ejemplo, minería ilegal, por ejemplo, incendios, e incluso plantaciones de coca. Yo recuerdo que hace algún tiempo se ha conocido sobre la actividad en el Parque Carrasco, si no me equivoco, que tiene que ver con básicamente estos hechos que yo acabo de mencionar. Tú has estado haciendo un seguimiento al tema y mencionabas unas cartas que se había enviado al CERNAP. ¿De qué van esas cartas? Efectivamente, ¿no? Y esto es algo que nosotros estamos haciendo seguimiento con el tema del Parque Carrasco, porque se han abierto 3 caminos, ahora son 4, ¿no? Sobre justamente plantaciones de coca, y que se ha hecho la denuncia con otras organizaciones en conjunto, pidiendo la información y pidiendo la destitución del director del CERNAP. Ya lo han destituido, tengo entendido, pero hasta el momento nunca se han respondido las notas. El director del parque, del Parque Nacional Carrasco. Pero sin embargo, o sea, no solamente es un despido, se tiene que hacer una investigación, se tiene que hacer un juicio de responsabilidades, se tiene que hacer un juicio de responsabilidades a Johnson Jiménez, a John Torres, o sea, se tiene que hacer ese trabajo también. Bueno, no sería de responsabilidades porque él no ha sido un ministro, no ha sido una alta autoridad, sería un juicio a secas. Juicio, exacto. Pero primero la investigación en todo caso. Claro que sí. Y este es un punto no muy importante del por qué también se necesita la información, porque o sea, si hablamos también desde el lado económico, la economía que tenemos que tener el conocimiento en qué se está invirtiendo, cómo se están haciendo las cosas, desde la ciudadanía. El acuerdo de Escazú es claro, te dice, la información tiene que ser amplia, ¿no? La información tiene que ser directa, tiene que ser veraz. No podemos ocultar información sobre daños que generan problemas irreversibles para
los seres humanos, para los ecosistemas, para los animales, ¿no? Para nuestra forma de vida. No estamos tratando de cualquier institución, estamos tratando de una institución que se ocupa del cuidado de nuestro medio ambiente, y que si realmente, ¿no? si realmente existiera este acceso a la información, este acceso a conocimiento de todos estos temas, tendríamos mayor protección en estas áreas. Muy bien, Daniela, te agradezco muchísimo por haber venido a la radio, muy amable. Gracias. No, yo muy encantada por la invitación y qué lindo que se toquen estos temas que son tan vitales para nosotros y para que la gente empiece a entender de que realmente en Bolivia hay una normativa, que es el Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores ambientales y que el Estado boliviano, y que el Estado boliviano tiene la obligación y la debida diligencia de darnos derecho a acceso a la información y de acceso a participación en temas ambientales. Que así sea. Muchísimas gracias, amigas, amigos de Sin Concesiones. Hoy nos hemos ocupado del derecho a la libertad de expresión de los guardaparques, pero también del derecho de la ciudadanía a acceder a la información referida a las 23 áreas protegidas de Bolivia. Les agradecemos por habernos seguido. Nos escuchamos mañana con otro tema de derechos humanos o de justicia.